Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio de aplicación. Es el último, el más difícil, y acá hay que tener en cuenta varios conceptos a la hora de resolverlos. Si ustedes leen el enunciado, se van a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. El ejercicio plantea de que se tiene una antena con una temperatura efectiva de 60 grados Kelvin, seguido de una guía de onda cuya pérdida es de 1 dB, ya vamos a ir aclarando por qué, un preamplificador con una temperatura efectiva de 77 grados Kelvin y una ganancia del pre de 20 dB, y por último tenemos un receptor con una figura de ruido de 10 dB. Bien, entonces, una vez planteado el sistema, siempre a través de una cascada de cuadripolo, como habíamos dicho anteriormente, que en este caso, ¿cuál es la cascada del cuadripolo? Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadripolos, si lo volvemos al modelo equivalente hecho anteriormente. Entonces tenemos 4 cuadripolos. Entonces, ¿cómo vamos resolviendo estos sistemas? De la misma forma que la vez anterior, porque nos pide calcular la figura de ruido total y nos pide calcular la temperatura efectiva de todo el sistema. Entonces vamos por partes, vamos por la figura de ruido total. Para calcular la figura de ruido total, una vez que planteamos el cuadripolo, el diagrama en bloque, nosotros nos fijamos. ¿Cuál va a ser la figura total? La figura total va a ser la figura de la antena, primer bloque, más la figura de la guía de onda, que es el segundo bloque, el segundo cuadripolo, menos 1 sobre la ganancia de la antena, porque es la anterior. Más, ¿cuál es el tercero? El preamplificador. Entonces, figura del pre, menos 1, dividido la ganancia de la antena por la ganancia de la guía de onda. Ustedes fíjense cómo se va llevando, acumulando las ganancias. Más, por último, ¿cuál es? La figura del receptor menos 1 sobre las ganancias de los cuadripolos anteriores. Una vez que yo tengo presentada la fórmula, como siempre, todos los datos que yo tenga los tengo que expresar en veces. Pero en este caso hay pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a empezar por la antena, ya que es el primer bloque. ¿Qué nos da como dato? Nos da como dato la temperatura efectiva que tiene la antena, 60 grados Kelvin. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber su figura de ruido y su ganancia? Porque es la que necesitamos en la fórmula. Y bueno, para eso lo que hacemos es ir a la fórmula. Dos fórmulas hemos visto. Entonces tenemos temperatura efectiva igual a figura de la antena menos 1 por la temperatura estándar. Que esa ya la habíamos mencionado, esa fórmula. Entonces, de ahí debemos despejar la figura, que lo que a nosotros nos importa, que es la figura de la antena. Esa figura de la antena despejada matemáticamente nos da este despeje, que la figura de la antena es igual a la relación de las temperaturas más 1. ¿Cuál es la temperatura efectiva? 60 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura estándar? Valor fijo, 290 grados Kelvin. Más 1, por este 1 que estaba en la fórmula. Eso me da una figura de la antena de 1,206 veces. Si lo hacemos con la calculadora, veríamos que da ese valor. Ahora bien, este dato hay que tenerlo en cuenta siempre. Una antena es aquella que no amplifica ni atenúa señales ni ruido, sino sirve para emitir y recibir señales. Eso quiere decir que justamente no amplifica ni atenúa, por lo tanto su ganancia es una vez. Pasado a veces es 0 dB. Entonces siempre este es un valor fijo, si se quiere llamar así, de la antena. Una vez, porque si un valor está arriba de los 1 veces, 1,2, 1,5, 2 y así sucesivamente, es porque la ganancia fue mayor a 1, fue una amplificación. Si la ganancia está por debajo de los 1, es una atenuación. ¿No es cierto? Bajo esos conceptos nosotros ya tenemos la figura de la antena y la ganancia de la antena. Entonces ya tenemos calculado los datos, obtenido los datos del primer bloque, que es la antena. Luego viene una guía de onda. La guía de onda me dice el programa que tiene una pérdida de 1 dB. Pérdida de 1 dB es una ganancia negativa en dB. Si yo esto lo paso a veces, bajo la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, me da 0,79. Vuelvo a repetir, una ganancia mayor a 1 es una amplificación. Una ganancia menor a 1
es una atenuación. Bien, ahora, ¿cuál es la figura de la guía de onda? Siempre la figura de la guía de onda es el módulo absoluto de la guía de onda, de la ganancia, que en este caso es negativo. O sea, es el signo invertido. Si yo tengo una guía de onda, una ganancia guía de onda de menos 1 dB, la figura es 1 dB. Si yo tengo una guía de onda de menos 2 dB, su figura es el valor, el módulo absoluto, o sea, el valor positivo, 2 dB. Si tengo menos 3, acá va a ser 3 dB. Obviamente lo tengo que pasar a veces. Y fíjense que me da un valor acá positivo, porque acá tenía un menos y acá tenía un más, pasado siempre a veces. De esta forma ya la guía de onda la he convertido en veces. De estar en dB lo paso a veces. Ese es el segundo bloque. Con el tercer bloque, que es el preamplificador me da como dato la temperatura estándar. La temperatura efectiva. Esa temperatura efectiva la debo obtener la figura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y como lo hicimos con el primer bloque, debemos despejar. Acá ya lo tengo el despeje hecho. Entonces 77, porque es 77 datos, dividido 290, temperatura estándar, más 1. De esa forma obtengo en veces la figura del pre. Acuérdense siempre que es temperatura efectiva sobre temperatura estándar, que es un valor fijo. Entonces tengo la figura del pre. Y también quiero calcular, porque la fórmula me lo pide para calcular esto como dato, para poder resolverlo, me pide la ganancia del pre. Como nosotros sabemos, esta es la forma de pasar de dB a veces. Como son 20 dB, entonces los paso y me quedan veces, son 100. 20 dividido 10 me queda 2, 10 dividido 2, 100. No hace falta ni utilizar la calculadora. Entonces ya tenemos del primer bloque, los cálculos del primer bloque, del segundo bloque, cuadripolo, tercer cuadripolo, y solo nos resta saber del último cuadripolo. En el último cuadripolo solamente tenemos como dato la figura del receptor. No nos hace falta la ganancia. Vemos que no nos hace falta la ganancia. Entonces con la figura solamente la pasamos de dB a veces. Esos 10 dB, si lo pasamos, serían 10 veces, sería lo mismo. O sea, reemplazado en esta fórmula, 10 dividido 10 es 1, 10 elevado a la 1, 10 veces. Por eso directamente yo le pongo que 10 veces. Bien, una vez que tenemos todos estos datos, procedemos ¿a qué? A reemplazar. Ejemplo, tenemos figura de la antena. ¿Cuánto tuvimos que valer la figura de la antena? 1,206 veces, obviamente. No hace falta ponerle aquí. Después, más la figura de la guía de onda. ¿Cuánto fue la guía de onda? Acá estamos. La figura de la guía de onda, 1,258. Dijimos que no hacía falta ponerle veces menos 1. Dividido la ganancia de la antena. La ganancia de la antena siempre era una vez, no hace falta ponerle, o sea, 1. Más la figura del pre. La figura del pre es la que habíamos calculado acá. 1,265 menos 1. Sobre la ganancia de la antena. Una vez arrastramos la ganancia anterior por la ganancia de la guía de onda. Era una atenuación, debía dar un valor menor a 1. 0,79. Más la figura del receptor. La figura del receptor es 10 veces menos 1. Dividido ganancia de la antena. 1. Arrastramos lo anterior. Ganancia de la guía de onda. En realidad es una atenuación negativa, pero expresada en veces me da con 0. 0,79. Por la ganancia del pre. 100 veces. Una vez que reemplazamos todo, lo vamos resolviendo por bloque. Recuerden esto a la hora de resolver con la calculadora. Traten de hacerlo por parte. Recuerden que esto es un paréntesis. Es decir, que acá voy a resolver 10 menos 1 va a ser 9 dividido esto entre paréntesis. Porque si hacen todo junto en la calculadora, lo más probable es que no le dé el valor correcto. El valor que debería darles, según lo que tenemos aquí, son, ahí les digo, serían 1,913 veces. Entonces, ese valor es de 1,913, ese es el valor total de la figura de todo este sistema. Acuérdense que queden claros los conceptos de lo que es la ganancia de la antena, la de la guía de onda, atenuación, amplificación. Eso quiero que queden claros porque así es un ejercicio que yo les dejé
luego para que lo hagan. Lo que me pedía acá, bueno, no es más que otra cosa, que después lo hacen, era la temperatura de todo este sistema, la temperatura estándar. Entonces, ¿cuál es? La figura, 1,913 menos 1 por los 290 grados Kelvin. Entonces, eso le da el valor, ya sabemos la fórmula, le da el valor de la temperatura estándar, le da 264 grados Kelvin con decimales, pero quiero que lo queden en claro, que ese es el valor y ese es el valor de la figura. Eso es lo que se pedía en este ejercicio complejo, porque es el más complejo de todo, para resolverlo, porque tiene muchos conceptos teóricos mezclados con lo práctico. Pero ahora era necesario aclararlo para que ustedes lo puedan resolver. Espero que les haya sido útil y bueno, intenten hacerlo el que yo les di.